¿Es Balde el mejor sustituto para Gallá? ¿Era la mejor opción que teníamos en el lateral izquierdo? Vamos a analizarlo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, vamos con contenido mundialista. Ya sabéis que en este canal iremos dando cuenta del mundial, partidos, pues análisis de la cita mundialista, y es que también hablaremos lógicamente de la selección española. Y lo último tiene que ver con pues la lesión de Gallá, que se va a perder la cita mundialista. Desde aquí, mucho ánimo a Gallá, que era su primer mundial y que tendría mucha ilusión por disputarlo, pero nos vamos a centrar en el que ha sido designado sustituto del futbolista del Valencia. Concretamente ha sido Balde, el canterano del Barça. Finalmente va a ser el recambio de Gallá, y vamos a analizar en este vídeo si es el mejor sustituto que podía tener Gallá para esta cita mundialista. Pues bien, voy a hacer doble análisis. Por una parte, voy a intentar entender a Luis Enrique, lo cual ya os digo que me cuesta mucho, y por otra parte, voy a poner unos datos objetivos que nos harían ver que no es la mejor opción Balde. Deportivamente, desde luego, es un futbolista con proyección, que viene de su primera temporada en Primera División y dando soluciones al Barça en el carril izquierdo después de distintos problemas que ha podido tener en esa zona. Además, Balde puede jugar en el lateral derecho, tal y como ha demostrado con Xavi esta temporada. Es un jugador que efectivamente está demostrando tener nivel Primera División y que se está proyectando en una situación de crecimiento, es decir, tiene una evolución realmente interesante a nivel del fútbol español. Pero a día de hoy es futbolista nivel selección española. ¿Era la mejor opción? Pues yo creo que no. Y además no solo lo creo yo, insisto, considerando buen futbolista Balde y considerando que esta no es la peor decisión que ha tomado Luis Enrique, pues sí que es verdad que, siendo más detallistas en dicha decisión, hay mejores laterales izquierdos en España. O sea, creo que, y aquí os lo voy a dejar mediante rendimiento deportivo, unas valoraciones que ha realizado en este caso Holicip Lab, empresa que se ha dedicado a valorar en ese sentido el valor, en este caso del futbolista, mediante una serie de parámetros, valor por 90 minutos. Pues bien, en este caso habría varios jugadores que estarían por delante. Estarían concretamente Martín, Grimaldo, Javi Galán, Fran García, Alex Moreno y Marcos Alonso, su compañero de club. Aquí estáis viendo los ratios y los parámetros que se evalúan, y por rendimiento, pues por inteligencia artificial, ¿vale? Que al final es un parámetro. Oye, es hoy en día algo que se está usando mucho para muchas cosas. Pues bueno, en este parámetro, desde luego, Balde no sale el mejor parado. Y hay otros futbolistas por delante. Pero más allá de eso, chicos, y aquí tenéis la tabla, yo creo que a este mundial tienen que llegar los futbolistas consolidados dentro de un primer nivel de Primera División mínimo. Es decir, y Balde, entre comillas o sin entre comillas, acaba de empezar a competir en el Barcelona esta temporada, y casi de casualidad, ¿no? Por las circunstancias que hemos dicho. Y aquí al menos tienes varios jugadores. Grimaldo, por ejemplo, nivel Champions, titular en el Benfica, un lateral con mucha calidad. Es verdad que Grimaldo a lo mejor es un perfil de futbolista que realmente ese perfil centrador lo tienes con Jordi Alba, pero ni mucho menos tiene el golpeo a día de hoy de Grimaldo. Y Grimaldo, sin ser rapidísimo, pues es un futbolista que tiene cierta capacidad para volver atrás. Eminentemente ofensivo, pero que es verdad que el perfil Jordi Alba lo puede cumplir, y para Luis Enrique también. Yo no hubiera llevado a Jordi Alba, pero ya que llevas a Jordi Alba, quizás Grimaldo sea un poquito R guitarra ese perfil, aunque su temporada está siendo buenísima y por calidad y por experiencia tenía que haber ido. Un Grimaldo que, por cierto, es canterano del Barça. Javi Galán, pues Javi Galán es uno de los reyes de los números desde el año pasado. En el Celta de Vigo ha hecho una temporada espectacular el año pasado, y este año Galán exactamente va por la misma línea. Un carrilero de manual, físicamente muy superior a Jordi Alba, es un tío con un gran disparo, es un jugador con gran llegada y que además tiene un muy buen retorno gracias a esa potencia. A diferencia de Jordi Alba, a Galán le cuesta bastante menos volver a su sitio, ¿vale? También eminentemente ofensivo. Y luego tenemos Fran García. Fran García, qué decir, canterano madridista que conocemos bien, futbolista del Rayo Vallecano, y que también se está procesando como un lateral de primer nivel en España. Quizás, a lo mejor, pues bueno,
uno puede entender también como Grimaldo, como Valde, jugadores muy jóvenes, tal, pero es verdad que Fran García ya lleva testándose 2 años en primera división, en un equipo que juega muy bien, como el Rayo Vallecano, y que creo que hubiera sido una gran noticia, y por rendimiento está por encima de Valde a día de hoy, es un jugador mejor que Valde. Desde mi punto de vista, creo que es superior. De hecho, Fran García me parece que tiene un techo superior a Javi Galán e incluso superior a Grimaldo, pero también porque a mí Fran García me gusta mucho. Me llama la atención que aquí no aparezca Miguel Gutiérrez, que creo que lleva una temporada primorosa. Es verdad que Miguel es un jugador que genera más superioridad por dentro, es un lateral quizás siendo profundo, menos profundo que Galán y Fran García, y a lo mejor si buscas un lateral más profundo, Valde tiene esa más profundidad que Miguel Gutiérrez, pero Miguel Gutiérrez es mucho mejor centrador, mejor pasador y más creativo que el propio Valde. Y en velocidad, Valde anda ahí con Miguel Gutiérrez, ¿no? Quizá un poco más rápido. Y luego Alex Moreno. Alex Moreno me parece que es uno de los jugadores de moda de la Liga Española. Lleva una temporada buenísima con el Betis, pero bueno, ya estamos viendo el ninguneo que tiene Luis Enrique con el Betis, entonces no llama la atención, pero la temporada que está haciendo el bueno de Alex Moreno es espectacular. Llegador a último pase, pases de la muerte, disparos, jugador que tiene gran regate en largo, o sea, y otro jugador que es archiconocido en España y que no ha tenido esta oportunidad. ¿Valde está por encima de Alex Moreno? Pues me da a mí que no, a día de hoy. Insisto, ¿Valde tiene proyección? Sí. ¿Tiene futuro? Sí. Pero prácticamente en primera división no ha sido testado este jugador. Y de los otros que hablamos ya llevan, pues, en primera división tiempo, ¿vale? No os estoy hablando de Martín, que obviamente no le he podido seguir tanto tiempo, porque en la Bundesliga, yo no veo la Bundesliga regularmente, pero Grimaldo le he visto en la Champions desde hace 2 años, y a todos estos no los conocemos de la Liga Española muy bien, porque la Liga Española obviamente sí que la sigo. Y luego está Marcos Alonso, que Marcos Alonso, pues el año pasado en el Chelsea fue un jugador importante para Thomas Tuchel. Este año en el Barça juega más de central por momentos que de lateral o carril, pero hombre, tiene más experiencia lógicamente que Valde, y es un jugador con gran zancada, con buena capacidad también para ayudar en el juego aéreo, cosa que le vendría bien a la selección española, y un tío que tiene esa capacidad ofensiva también por fuerza de energía de llegar. Y creo que su temporada no está siendo espectacular, pero creo que era una seria opción que se podía haber valorado, y creo que por encima de Valde. Insisto, no me parece una decisión lamentable. Valde no es mal futbolista, me parece un buen futbolista, pero creo que a día de hoy hay mejores laterales izquierdos en España que Valde. Y entonces desde ahí mi crítica a la decisión de Valde. Y reitero, no me parece terrible que vaya Valde, y no es una cuestión de camisetas. Marcos Alonso para mí tenía que haber ido incluso antes que el propio Valde, y juega en el Barça, o sea que a mí eso ahora mismo me importa hasta donde me importa. O el propio Grimaldo, que es jugador que ha pasado por la Masía, tal, o sea, me da igual. Este tipo de cosas me dan exactamente lo mismo. Creo que hay laterales mejores. Para mí lo más sensato hubiera sido llevar a Alex Moreno probablemente, porque está haciendo una temporada espectacular. Fran García me hubiera parecido una opción más sensata. Y Grimaldo, pues al igual que Javi Galán, 2 opciones realmente buenas y de estados óptimos de forma muy buenos. Que al final es lo que hay que contar. ¿Cómo están a día de hoy estos jugadores? Pues ahí tenéis datos de la IA que demuestran que están pues bien, que están muy bien, pero que además futbolísticamente ya tienen una trayectoria. Jugadores, algunos de ellos compitiendo en Europa, caso de Alex Moreno, de Grimaldo, cada uno en sus categorías, Champions, Europa League, y luego en el caso de Fran García, con una proyección espectacular desde mi punto de vista, hubiera sido una opción, para mí, a modo carpe diem, mejor a día de hoy Fran García que Valde. Pero bueno, esta es la decisión de Luis Enrique, y este es nuestro análisis con respecto a la IA y este análisis frío, donde a ese análisis frío yo le he añadido una parte subjetiva de opinión deportivamente que me parecen futbolistas que a día de hoy son mejores o más completos que Valde. Pero si tú piensas que Valde es la mejor opción para España cuando Gallá se ha lesionado, si te parece el mejor recambio Valde para España en ese puesto de lateral izquierdo, me lo dejas en el cajón de comentarios. Si piensas como yo y había otras mejores opciones, también quiero que me lo dejes aquí. Así que nada, chavales, como siempre, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.